Hoy es el cuarto domingo del Advenimiento y en este tiempo, esta temporada del año litúrgico, celebramos la llegada de Jesús. Y esta llegada marca el inicio del plan final de Dios para lograr la redención del mundo. Y al considerar lo que significa celebrar la venida de Jesús, nunca debemos perder de vista el mundo en el que entró Jesús. El advenimiento es un momento maravilloso para recordar que Dios tenía un plan y un propósito para cada una de nuestras vidas. María y José no sabían todo lo que significaría para ellos ser los padres terrenales de Jesús. Yo no creo que podían realmente entender la magnitud de la responsabilidad que tenían. Pero yo sé que entendieron lo suficiente de lo que significaba ser obediente a Dios para ser sumisos a lo que Dios le había pedido. Dios habló y ellos obedecieron. A veces puede ser difícil darse cuenta del impacto de la primera venida de Jesús. Nos hemos acostumbrado tanto a la idea de la venida de Jesús cuando era un bebé, que realmente no entendemos las implicaciones de lo que esto significa. La inocencia de un niño, la dependencia de un bebé recién nacido, padres que están aprendiendo por primera vez lo que deben hacer, todas las realidades normales de la vida cayendo sobre ellos en esa noche, y sabiendo todo el tiempo que Dios tenía un plan y un propósito para este niño. Este es el milagro de la Navidad. El desafío es recordar que a pesar de todas las cosas que Dios haría en y a través de Jesús, en ese momento Él era solo un bebé. En ese momento María era solo una mamá. Y en ese momento José era solo un padre que intentaba descubrir cómo cuidar y proteger a su pequeña familia. Este es el mundo de esa primera Navidad. El contexto en que se encontraron esa familia. Y esta es la realidad a la que se enfrentaron. Y sin embargo, siglos antes, Dios había hablado a través de su profeta acerca de lo que había planeado para su pueblo. Una de las cosas que hace que el Dios de las Escrituras, el Dios de nuestra fe, es tan asombroso, es que Él habla de cosas antes de que sucedan. Y hoy vamos a leer un pasaje así, un pasaje que nos recuerda que lo que Dios sabía, Él nos dio un vistazo antes de que sucediera. Así que vamos a mirar el profeta Ezequiel, capítulo 37. Vamos a leer unos versículos ahí. Esto fue lo que dijo el profeta. Ezequiel 37, empezando en el versículo 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron sus padres. En ella habitarán ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos. Y los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará también junto a ellos. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Que Dios bendiga la palabra de Dios en este día. La historia de Ezequiel comienza 5 años después del exilio de Joaquín, rey de Judá. El pueblo de Judá había sido llevado cautivo y se encontraban en Babilonia.
Y Dios eligió a Ezequiel para llevar su mensaje de juicio a su pueblo. Dios quería que entendieran que se encontraban en la situación donde se encontraban porque ellos habían hecho la misma cosa que hacían siempre. Estaban desobediendo a Dios. La primera parte de la profecía, de las profecías, porque hay muchas, que Ezequiel trae al pueblo de Israel, son negativas, son de juicio, son de enseñanza. Pero hay un cambio, como a 3/4 o 2/3, 2/3, eso es lo que quiere decir, 2/3, al terminar del libro, que hay un cambio en cómo Ezequiel empieza a hablar con su gente. Empieza a hablar de una esperanza, empieza a hablar de un cambio en lo que Dios iba a hacer, una restauración del pueblo de Dios. Y aquí es donde se encuentra el pasaje que leímos esta mañana. Ezequiel apuntaba a un futuro que parecía imposible en esos momentos. El capítulo 37 en particular es interesante porque contiene una de las visiones más famosas del profeta. Esa visión es la visión de la capacidad de Dios para traer vida donde parece que no hay vida. La mayoría de nosotros lo conocemos como la visión del valle de los huesos secos. Y en esa visión Dios le pide al profeta que mire a un valle lleno de huesos, un valle lleno de señales de muerte. Y Dios le hace a Ezequiel una pregunta simple, le pide: ¿pueden vivir estos huesos? La promesa de la liberación venidera de Dios se basa en la capacidad de Dios de traer vida donde hay muerte. La visión del valle de los huesos secos es un recordatorio constante de que para Dios nada es imposible. A veces es un gran desafío confiar en la capacidad de Dios. Y este es el desafío que todos debemos afrontar todos los días. ¿Confiaremos en Dios o confiaremos en nosotros mismos? Cuando miramos lo que Ezequiel nos dice en el capítulo 37 de su libro, nos damos cuenta de lo que estamos anticipando, de que lo que estamos anticipando no es simplemente el final, sino un nuevo comienzo. La realidad es que las promesas de Dios, que Dios le dijo a Israel a través de su profeta, encontrarán su máximo cumplimiento en el Rey de Reyes, que se representa en el texto que leímos como David. Jesús, nuestro Señor, el que nació en la primera Navidad, es el cumplimiento máximo de lo que el profeta Ezequiel le dijo al pueblo de Israel. El siervo que había de venir, el siervo que iba a traer seguridad, iba a seguir en los pasos de David, es Jesús. Y lo que esto significa para nosotros es que este cordero que fue inmolado en el Calvario, cuando regrese como rey, traerá consigo la autoridad para establecer el pacto sobre el cual profetizó el profeta Ezequiel. Mientras celebramos el advenimiento, tenemos que estar de acuerdo con los magos en que cuando llegamos al pesebre de Belén, de hecho llegamos al primer trono del Rey del cielo. Puede que haya sido humilde ese trono, pero no menos regio. Puede haber sido inusual, pero no es menos digno de nuestra consideración. Por lo tanto, al reflexionar sobre las promesas del pacto de paz y la restauración que Dios prometió, me gustaría hablar con ustedes sobre este tema. El Rey del cielo trae paz. El Rey del cielo trae paz. Uno de los propósitos principales del reinado de Jesús será establecer el reino de Dios. Y ese reino será un reino marcado por la paz de Dios. Así que esta mañana, mientras tenemos un poco tiempo, quiero hablar con ustedes de este tema. 3 formas en que el Rey del cielo trae la paz, de acuerdo al pasaje que leímos esta mañana.
tres formas en que el Rey del cielo trae la paz. La primera forma en que el Rey del cielo trae la paz es que el Rey del cielo establecerá justicia en la tierra. Establecerá justicia en la tierra. Ezequiel nos dice que todo el pueblo de Dios estará bajo un solo gobernante o autoridad. Mira lo que dice en el verso 24: mi siervo David será rey sobre ellos. Para que haya justicia en la tierra es necesario que haya un árbitro de esa justicia, y un árbitro solamente, porque si hay muchos árbitros y muchos jueces, puede ser que se corrupte la justicia en el mundo. Así que es necesario que haya una autoridad, un gobernante, porque ese gobernante va a poder defender el estándar. Pero Ezequiel no termina ahí. Él nos dice que todo el pueblo de Dios tendrá un estándar por cual vivir. Él dice que andarán en mis reglas y se cuidarán de obedecer mis estatutos. Esta es una declaración de que no podemos hacer lo que deseamos. Tenemos que vivir en una vida de obediencia, sometidos a la voluntad y la dirección de nuestro Dios. Dios tiene un estándar por el cual seremos responsables. No es un estándar diseñado para evitar que prosperemos. Es un estándar que nos va a ayudar a vivir como debemos de vivir. Un estándar que nos recuerda quién somos y quién se suponía que debíamos ser. Todo el pueblo de Dios tendrá una herencia. Nos dice en el versículo 25 que habitarán en la tierra. Y esto significa que no seremos vagabundos. Que tendremos un lugar al que podamos llegar, llamar hogar, que no nos dejarán solos. Una herencia es como que hay alguien que nos ama y que quiere dejarnos algo que podemos disfrutar. Dios, siendo un buen padre, no desea que ninguno de sus hijos quede desamparado. Esto no significa que obtengamos lo que queremos, y ciertamente no significa que podamos hacer lo que queramos. Tener una herencia significa que nos hemos hecho responsables de defender y proteger lo que nos ha confiado Dios por su herencia. El pueblo de Dios tendrá un enfoque para su lealtad. El pueblo de Dios tendrá un enfoque para su lealtad. Esto quiere decir que cuando el profeta dice, David mi siervo será su príncipe para siempre, lo que está diciendo es que todos tendremos un punto de enfoque. No solamente va a ser nuestro rey, no solamente va a ser el gobernante, la autoridad, pero también va a ser la persona a la cual podemos mirar como ejemplo y saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Nuestro rey, que reinará según el carácter de Dios, nos dará del ejemplo que necesitamos para vivir vidas que son agradables a Dios y satisfactorias para nosotros. Yo no soy el ejemplo que tienen que seguir. El obispo no es el ejemplo que tienen que seguir. El ejemplo que tenemos que seguir es nuestro Señor, que vive una vida perfecta para traernos a este lugar donde realmente entendemos que Dios es Dios. Amén. Así que el Rey del cielo va a establecer la justicia en la tierra. La primera forma nos ayuda a ver que Dios es el gobernante legítimo de este mundo. Legítimo. Hay muchos que quieren ser hechos reyes, hechos autoridades, pero no tienen realmente la capacidad de hacerlo. Así que esa es la primera forma en que Dios va a establecer su justicia en la tierra. La segunda forma acerca aún más la preocupación de Dios a su pueblo. La segunda forma en que el Rey del cielo traerá paz es que el Rey del cielo asegurará. That's the word. La leí y me pasó muy rápido. Tengo que slow down un poco. El Rey del cielo asegurará el bienestar de su pueblo. El Rey del cielo asegurará la bienestar de su pueblo. ¿A dónde veo eso? Miren el verso 26. Haré con ellos un pacto de paz
y será un pacto eterno con ellos. Y los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Hay 4 dimensiones de cómo el pacto de Dios asegurará el bienestar de Dios, del pueblo de Dios. Primero, el pacto entre Dios y su pueblo debe conocerse por su calidad. Esa cualidad es que será un pacto de paz. A menudo cuando pensamos en la paz es en el contexto de un conflicto. Hay guerra, hay conflicto, queremos paz, que termine esta situación. Pero la paz que Dios da se trata de un estado interno en medio de la adversidad. Dios solamente no quiere derrotar los enemigos y parar el conflicto. Él quiere traer algo que cambia como nosotros vivimos. Es una pieza que nos brinda claridad de pensamiento, tranquilidad de corazón, que independiente de lo que pueda estar sucediendo a nuestro alrededor, sabemos de una manera que no siempre se puede describir, sabemos que estaremos bien, que todo va a estar bien. La segunda dimensión de este pacto es que el pacto entre Dios y su pueblo se conocerá por su duración. Será un pacto eterno, no solamente un pacto de paz. Dije anteriormente y lo digo otra vez que cuando pasa cada año siento que el tiempo se va más rápido. Y a veces puede parecer que no hay suficiente tiempo para hacer las cosas. Pero eso no es la verdad. Es solamente una percepción. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Y eso es lo que hacemos con él, lo que determina cómo lo experimentamos. Y esto es importante por una razón que sube arriba de mi pensamiento. Es cómo vamos a experimentar la eternidad, la existencia de cómo Dios existe. Y cuando nosotros entremos en la eternidad, va a cambiar nuestra percepción del tiempo. Lo que eso significa es que no habrá sentido del pasado o del futuro. Podremos morar en la totalidad de la perfecta paz de Dios. Vamos a existir y sentir el tiempo como lo experimenta Dios. Yo no lo puedo describir muy bien. Le estoy diciendo lo que va a pasar, porque yo estoy buscando, esperando ese momento que puedo sentir lo que esto quiere decir. Solo quiero decirle a ustedes en este día es que la duración de este pacto va a ser por siempre. La tercera dimensión es que el pacto entre Dios y su pueblo se conoce por su impacto. El pacto se conoce por su impacto. El profeta describe esto como un proceso de multiplicación. Él dice: los estableceré en su tierra y los multiplicaré. Lo que esto significa es que a Dios no le interesa simplemente darnos lo suficiente. Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios que da más que suficiente. Significa que cuando Dios elige bendecir, bendice en cantidades y grados que están más allá de nuestra capacidad para comprenderlos. Pero muchas veces pensamos que Dios está aguantando su bendición. No, lo que pasa es que estamos tratando de obligar a Dios, manipular a Dios, que nos dé las cosas como nosotros queremos. Y la realidad es que Dios no funciona así. Dios quiere bendecir y quiere darnos más de lo que podamos contener, pero Él nos va a dar eso de su manera y a su tiempo. La cuarta dimensión del pacto es que el pacto entre Dios y su pueblo se conocerá por su punto focal. ¿Qué quiere decir esto? Al final del versículo 26, el profeta dice que Dios establecerá su santuario en medio de su pueblo. Eso significa que la adoración de Dios, la reflexión sobre quién es Él
y su absoluta perfección, la comprensión de que no hay nadie como Él en todo el universo. Esta realidad será el enfoque central de nuestra existencia con Él. Este será el enfoque de nuestro tiempo en la eternidad. Y para muchos de nosotros, y yo lo digo como parte como confesión, eso puede parecer una tarea penosa. Que eso, después de un poco tiempo, vamos a estar aburridos de estar ahí alabando a Dios. Pero la verdad es que ni siquiera hemos visto la plenitud de la belleza de Dios. Nunca hemos experimentado la totalidad de su presencia. Nunca hemos imaginado la maravilla de su majestad. Y luego, cuando estemos con Él, disfrutando de su belleza y regocijándonos en su gloria, seremos capaces de experimentarlo no simplemente como un destello momentáneo. I got it. We'll get there eventually. You know what I meant. No, eso no va a ser un tiempo que va a pasar instantáneo, sino vamos a experimentarlo en la totalidad de quién es Él. Y en Dios no hay fin. En Dios no hay fin. Eso quiere decir que nuestra habilidad de recibir y experimentar la totalidad de Dios va a aumentar siglo tras siglo por siempre. Yo lo puedo decir, y al decirlo mi mente no puede entender lo que estoy diciendo. Pero si sabemos algo de la cualidad de cómo Dios es en su ser, tenemos que saber que lo que Él nos va a dar nunca va a poder terminarse. La primera forma en que el Rey del Cielo trae la paz apunta a la autoridad que Él tiene para hacerlo. Y la segunda forma nos proporciona su habilidad para hacerlo. Eso quiere decir que el Rey del Cielo puede traer la paz porque tiene la autoridad, puede traer la paz porque tiene la habilidad, pero Dios no solo está autorizado para traer la paz, y no solamente tiene la habilidad de traer la paz, sino que también puede hacerlo. Y lo que nos lleva es la tercera vía. ¿Cómo hará Dios su pacto de paz? La tercera forma en que el Rey del Cielo trae paz es que el Rey del cielo morará entre su pueblo. El Rey del Cielo morará entre su pueblo. Mira lo que dice en el verso 27 y 28. Mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. En los versículos finales de nuestro texto de hoy se nos da una idea de lo que Dios está obrando hacia su gente. Se nos dan tres pistas de cómo Dios hará esto en estos dos versos. El Rey del Cielo desea permanecer con su pueblo. Él desea permanecer con su pueblo. Dios, hablando por medio del profeta, dice que mi morada estará con ellos. Mi morada estará con ellos. Y eso se ve cuando miramos a lo que dice Juan en su evangelio, que Jesús moraba entre su gente, entre la gente del mundo. Esto no es simplemente una declaración de hecho, aunque eso es cierto. Cuando encontramos descripciones de habitar o habitar entre, lo que encontramos son nuestras alusiones a una intimidad más profunda. Dios no solamente quiere decir que va a haber un edificio donde su presencia va a estar. Él quiere describir que Él quiere una relación íntima con nosotros, más allá de lo que nosotros realmente entendemos. Es un llamado a una comprensión particular de la relación. Y cuando Dios
es el que habla de estas cosas, cuando Dios es el que está describiendo esta relación, algo mucho más allá de estar juntos en la misma habitación es lo que Dios está diciendo. Dios está describiendo el tipo de relación que desea tener con su pueblo. La segunda pista en cómo el Rey del Cielo morará con su gente es que el Rey del Cielo declara su responsabilidad por su pueblo. Vemos a Dios diciendo que yo estaré allí y ellos serán mi pueblo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Declara su responsabilidad sobre mí y sobre ti. Dije un poco antes que Dios es un buen padre, pero más que eso también es un buen administrador. Eso significa que Dios no pasará su responsabilidad sobre nosotros a otra persona. Si Dios te llama, si Dios te da salvación, si Él entra en un pacto con usted, Él va a cumplir su lado. Dios es nuestro Dios y nosotros somos su gente. Esto significa que Dios ha asumido una responsabilidad por nosotros y Dios no se lo confiará a nadie más. Este es un punto de gran consuelo para nosotros como su pueblo. Podemos confiar en Dios. Dios no solo está tratando de sacarnos algo, sino Dios se esfuerza por poner algo dentro de nosotros. Está tratando de conformarnos a la imagen de su Hijo. Esa es la segunda pista. La tercera pista es que el Rey del Cielo muestra su fidelidad hacia su pueblo. Él muestra su fidelidad hacia su pueblo. En el versículo 28 vemos el profeta diciendo, hablando las palabras de Dios, las naciones, miren, las naciones sabrán que yo soy el Señor que santifica a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Dios muestra su fidelidad hacia su pueblo. Esta es una promesa notable dentro del pacto de Dios que Dios hizo con su pueblo. Dios no solo va a bendecir a su pueblo, les va a hacer algo nuevo, los va a santificar, los va a dejar a un lado para un nuevo propósito. ¿Y cuándo tendrá lugar este proceso? ¿Cuándo tendrá lugar este proceso? Cuando el santuario de Dios esté entre ellos para siempre. Miren este misterio que ocurre aquí, que cuando nosotros creemos en Jesús, cuando nosotros entramos en una relación con nuestro Señor, lo que vemos es un cambio de nuestro cuerpo a ¿qué? Un templo. Sería fácil para nosotros pensar que todavía falta un tiempo para poder tener la presencia de Dios en el mundo. Pero cuando Jesús ascendió al cielo y descendió el Espíritu Santo, nos convertimos en templos de ese Espíritu Santo. Nos convertimos en santuarios donde Dios puede morar. Son santuarios movibles que se mueven de un lugar a otro, llevando la presencia de Dios a donde quiera que estemos y a donde quiera que vayamos. Dios está obrando y transformándonos y renovándonos a su imagen. Así que así es como que Dios cumple su fidelidad. Él le dice al profeta, cuando mi santuario está en medio de ellos, van a saber que estoy santificando a mi pueblo. Y cuando Jesús viene y termina su ministerio y muere y sube, asciende al cielo, y entonces desciende el Espíritu, el misterio de la profecía se realiza. Que el templo que Dios estaba buscando no era un templo de ladrillos o de madera, era un templo de personas redimidas por la sangre de su Hijo. Esto quiere decir que Dios tiene la autoridad para traer paz.
Dios tiene la habilidad de traer paz, pero también Dios tiene los medios para traer paz. El advenimiento de Jesús no es simplemente un momento para escuchar canciones nostálgicas o dar y recibir regalos. El advenimiento se trata de la venida del Rey, cuyo objetivo es establecer el reino eterno de Dios en la tierra. Una regla y un reinado definidos como la encarnación de la paz. Este es el maravilloso milagro, de la Navidad. No solo Dios vino a morar entre nosotros, sino que Dios vino a establecer y cumplir todo lo que había prometido a su pueblo. Por eso nos regocijamos. Por eso cantamos canciones de buenas nuevas. Por eso podemos unir nuestras voces a los ángeles que declararon Hosana en las alturas. El advenimiento es una celebración de todas las promesas que Dios quiere cumplir, y las cumplió en un bebé nacido en un pesebre. De una profecía a un pueblo cautivo, a un bebé en un pesebre. Dios cumpliendo sus promesas, estableciendo que podemos confiar en Él. Esto es lo que nosotros podemos ver en este tiempo, y que no debemos perder con los regalos y las luces y las cosas. Tenemos que recordarnos que Dios está obrando y nunca ha dejado de obrar. Oremos. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, por quien tú eres, que podemos confiar en ti porque tú nunca cambias, y cada palabra que has hablado y profetizado por tus profetas y has escrito en tu escritura, Señor, se va a cumplir. Aunque no sabemos cómo y no sabemos cuándo, sabemos que sí se va a cumplir porque tú eres fiel, Señor. En este tiempo de Navidad, en este tiempo del advenimiento que celebramos la venida, la llegada, la entrada de tu Hijo en el mundo, Señor, pedimos que nos ayudes a recordar que tú has hablado de estos eventos siglos y siglos antes que ocurrieron, y ahora que estamos siglos y siglos después, podemos ver que tú eres fiel. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestro enfoque en ti y no perder la vista en quién tú eres, no importa lo que esté pasando, porque el Rey del cielo ha llegado y ha traído paz, y confiamos en Él, no solamente por este día, por cada día que nos bendices en el futuro. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.